Hola a todos, bienvenidos al video de hoy en que vamos a hablar del escritor argentino Jorge Luis Borges, de su vida y su obra El libro de arena. Empezamos con un poco de información biográfica sobre el autor, quien es considerado uno de los máximos exponentes de las letras hispanas del siglo XX y realizó muchísimas obras a pesar de la ceguera progresiva que le padeció a lo largo de su vida. Él es originario de Buenos Aires, Argentina, donde nació en 1899 y desde pequeño recibió una educación muy privilegiada en colegios internacionales. Sin embargo, en 1914, él se trasladó a Ginebra, Suiza, con su familia para recibir un tratamiento oftalmológico. Él tuvo varias relaciones con varias mujeres importantes. La primera, en 1940, con Estela Canto. Ella también era una escritora y traductora, y debido a esta relación, Jorge Luis Borges se ganó la fama de antiperonista, que sin embargo no le impidió a seguir su carrera literaria. Después, la segunda relación fue con Elsa Astete Millán, con quien se casó y tuvo un matrimonio que duraba 3 años, pero al final se separaron. Y la última relación importante de la que voy a hablar es su relación con María Kodama, quien era una exalumna de Borges, y los dos se casaron después de su divorcio con Elsa Millán y estaban juntos hasta el final de la vida de Borges. Y un hecho bastante interesante es que María Kodama era mucho más joven que él. Y al final él se retiró de nuevo a Ginebra, Suiza, al final de su vida, donde falleció de cáncer en 1986. Y ahora un poco sobre su estilo literario y su manera de escribir. Al igual que su coetáneo Vladimir Nabokov y el un poco más viejo James Joyce, Jorge Luis Borges combinaba su interés por su tierra natal, Argentina, con unos intereses mucho más amplios. También compartía su multilingüismo y su gusto por jugar con el lenguaje, pero a diferencia de Nabokov y Joyce, quienes escribieron varias novelas, Borges nunca escribió una novela. Y para explicarlo, él decía que para él el cuento es un género esencial y la novela es el género que obliga al relleno. O sea, todas las palabras y las cosas que él quería decir, él las podía decir en un cuento y no añadir cosas inútiles para transformar su idea en una novela. Los temas sobre los que escribiera eran bastante interesantes y relacionados con las ciencias de la humanidad, con las que Borges estaba muy interesado. Él se interesaba mucho por la filosofía, el existencialismo y el universo, que es visible en su escritura y sus obras. Los temas principales y los principales personajes que aparecen son los sueños, las bibliotecas, los libros, los laberintos, los actores ficticios, la memoria, la eternidad y otros. Y la mayoría de sus obras se vieron influenciadas por el existencialismo y el racionalismo, pero Borges formó parte del movimiento ultraísta, que era un movimiento de vanguardia español que se formó alrededor de la revista Ultra, pero después de varios años escribir como un ultraísta, Borges se negó de este movimiento, pasando al estilo racionalista y existencialista. También sus obras se pueden explicar como obras que pertenecen al
realismo mágico argentino. Y ahora un poco de la vida de Borges alrededor de la publicación de la obra. En 1973, ante una nueva victoria electoral del peronismo, Borges insistió en recordar el primer gobierno del presidente Perón, de que hablaba como los años de oprobio, y en una entrevista después de dicha elección, el propio Borges dijo que votó por un pequeño partido de derecha, pero lo hizo solo porque su madre, quien estaba enferma, le pidió y lo consideraba como un voto perdido. Y 2 años después, en 1975, su madre murió a los 99 años. Ella, a pesar de ser su madre, era su secretaria y escribía todas sus obras. Y después de su muerte, Borges buscó una nueva secretaria y la encontró. Esta mujer que se convirtió en su nueva secretaria era su exalumna María Kodama, con quien empezó a viajar, y al final, después de un poco de tiempo, los dos se casaron y María Kodama se convirtió en su segunda esposa, con la que él tuvo una relación hasta el final de su vida. Y ahora vamos a hablar del mismísimo libro, El libro de arena, que aúna en sí una serie de cuentos y relatos publicados en 1975, y hay 13 títulos en este libro que vamos a ver ahora en esta diapositiva. Los títulos son El Otro, Ulrica, El Congreso, There Are More Things, La Secta de los Donos, la Secta de los 30, perdón, La Noche de los Donos, El Espejo y la Máscara, Under, Utopía de un hombre que está cansado, El Soborno, Avelino Arredondo, El Disco, y por último el título número 13, El Libro de Arena, que dará el título de toda la antología. Y ahora un poco más información sobre el libro. El propio Borges lo consideraba como su obra maestra, escrita en el ocaso de su vida, pero muchos críticos literarios no están de acuerdo con esto y piensan que él tiene obras mucho más importantes, como por ejemplo Ficciones o El Aleph. El libro fue realizado por MC en Argentina y tenía 181 páginas, y el mismo año, 1975, también fue editado por Ultramar en Madrid, España. Y a diferencia de otras obras borgianas, este libro no tiene un prólogo, sino un epílogo. Y para explicarlo, Borges dijo en esta cita, esta aquí que va a aparecer, que prologar cuentos no leídos aún es tarea casi imposible, ya que exige el análisis de tramas que no conviene anticipar, y prefiero por consiguiente un epílogo. Estas son las primeras 2 frases del epílogo del libro y explican por qué en esta obra él optó por poner un epílogo y no un prólogo. Y también esta cita aquí de arriba es una explicación por qué él escribió la colección, toda la antología, y él dijo que he querido ser fiel en estos ejercicios de ciego al ejemplo de Wells, la conjunción del estilo llano, a veces casi oral, y de un argumento imposible. Bien, y ahora vamos a hablar en más detalle del mismísimo cuento, El Libro de Arena, que dio el título a toda la antología. Y como ya he dicho, es el último cuento del volumen y retoma tópicos ya desarrollados en cuentos anteriores. Primero
de la Biblioteca de Babel. Perdón. De la Biblioteca de Babel. Este cuento fue escrito años más temprano y el tópico que está retomado en el cuento El libro de arena es el tópico de las bibliotecas, la biblioteca infinita, que tiene un número infinito de libros con páginas infinitas, que es muy semejante al libro que se puede ver en el cuento El libro de arena. Y también del cuento El Zahir está el tema común, que es de un protagonista que se obsesiona con un objeto, y también en los dos cuentos está utilizado el recurso de la autorreferencia, que es muy típico para Borges. Bien, y ahora voy a hablar sobre el argumento de este cuento, que es narrado en la primera persona y el protagonista es el propio Borges, pero con edad un poco más pequeña, o sea, es un poco más joven. Y un día un extraño vendedor de libros aparece en la casa del ficticio Borges para mostrarle un libro bastante extraño, con peso extraordinario y papel interesante, que las páginas de que no son ordenadas de la manera típica, y una vez que se lee una página, el lector nunca más la puede descubrir, encontrar, nunca más la puede leer. Y esto hace que el libro es tan interesante para el ficticio Borges, que intenta buscar la primera y la última página, pero no lo puede hacer. Por eso, muy interesado por el libro que el vendedor describe como el libro de arena, el ficticio Borges decide comprarlo por algo de dinero y una Biblia heredada de sus padres. Y este vendedor, antes de marcharse, explica que ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Y esto se lo dijo el mendigo de que el vendedor compró este libro. Después de comprar el libro, el ficticio Borges empieza poco a poco a obsesionarse con él. Siempre piensa del libro, sueña el libro y no lo puede escapar. Al final se convierte en un verdadero prisionero de este libro y realiza que él y el libro son monstruos, y este libro monstruoso debe ser encarcelado. Y por eso él lleva el libro a la Biblioteca Nacional de Argentina y lo deja en un arranque olvidado. Un hecho interesante es que el propio Borges fue director de la Biblioteca Nacional durante varios años, y dejando ahí el libro, él se libera de sus poderes y de su prisión. Y es bastante interesante la narrativa en este libro. Como ya he dicho, es una primera persona, el narrador es el propio Borges, y es interesante porque leyendo este cuento, el lector se hace preguntar a sí mismo si es posible obsesionarse tanto de un objeto que ya no puedes vivir, si es posible, si este libro puede existir o es producto de la imaginación del autor, y si este libro es verdaderamente diabólico o es mágico. Y el estilo en el lenguaje es llano, como ya expliqué, que esta es una característica de todo el libro. Y el autor no conoce límites para analizar el tiempo, los números y las palabras, que son temas habituales en sus narraciones. Y este libro en general, y el cuento El libro de arena, puede marcar la vida de
a todos los lectores que lo descubran. Y como dice en el libro el propio Borges, ni el libro ni la arena tienen un fin, ni principio ni fin. Sí. Y ahora aquí he puesto 3 preguntitas que todos vosotros pueden responder, todos vosotros pueden responder a las para ver si han entendido lo que he contado en este video y si ya saben más sobre Borges y sobre su libro. En esta diapositiva están las fuentes y también está un enlace a los textos del libro de arena, que puede ser bastante útil. Muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado.